Muy buenas tardes con todos y todas. La Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, les da la más cordial bienvenida al ciclo de charlas históricas que se desarrollan con el propósito de fortalecer la memoria histórica y disfrutar los acontecimientos que han marcado la identidad de nuestra ciudad y del país. La charla de hoy está dirigida por el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, quien compartirá la charla La Revolución Marxista del 6 de marzo de 1845 y nuevamente Guayaquil por la patria. Un tema de gran relevancia para comprender uno de los acontecimientos trascendentales de la historia del Ecuador. Agradecemos su presencia, damos la bienvenida al arquitecto. Gracias por su presencia. Es para mí realmente un gusto y un honor poder hablar sobre este tema, el que mucha gente habla pero muy poca gente sabe, porque realmente es así. Hablamos mucho del 6 de marzo de 1845, muchos hablan de la revolución marxista y creen que es de Marx, y la verdad es que es otra cosa, definitivamente. Y para poderlo entender, tenemos que en principio entender dos cosas. Entender cómo era la personalidad de Juan José Flores y cómo era la personalidad de Vicente Rocafuerte. Ahí parte todo. Desde ahí parte todo. Juan José Flores tenía una enorme cantidad de compromisos con la élite quiteña. Enorme. Porque su esposa, hija de la casa Gijón, noble de los nobles de la Quito colonial, tenía muchísimos contactos dentro de esa élite, tanto familiares como de amistad, y esto era el corazón del conservadurismo en la nación. Era una concepción totalmente distinta a la que existía en la costa, que era eminentemente liberal, lo que se consolida con Rocafuerte y su llegada a nuestra tierra, luego de haber hecho todo lo que hizo en Centroamérica y México. ¿Qué es lo que va a pasar aquí realmente? Lo que va a pasar aquí es que con la presidencia de Juan José Flores trata de consolidarse esta idea de formar del Ecuador algo que pudiera serle de utilidad en todos los sentidos a esta élite de Quito. Lo que va a chocarle terriblemente a Rocafuerte cuando se da cuenta, cuando llega al país traído por la mamá, que ya se da cuenta que es imposible mantener a este hombre tan fogoso y tan impetuoso y tan intenso por allá. Ella lo manda para allá para que no se meta con la Revolución de Octubre y terminó metiéndose con la Revolución de México, la de Nicaragua, la de El Salvador, la de todas partes. Entonces llega, se da cuenta de lo que está pasando aquí, viene con su chihuahua, se enfrenta con Flores que era un gran estratega como militar indudablemente, pierde con Flores lo quiere matar y le dice: usted no mata por una guerra civil terrible en este país, más bien hágalo de una manera más estratégica y haga una alianza con Rocafuerte. Esa alianza se da, le ofrece su amistad, le ofrece la presidencia de la República. Rocafuerte cae en las redes de Flores, porque así lo ve. Pero aprovecha la coyuntura y le cambió la película. Porque cuando Rocafuerte pasa a ser presidente de la República, le cambió la constitución pues a Flores. Esa constitución primera de la constituyente de Riobamba, que mucho de eso tiene responsabilidad José Joaquín de Olmedo, porque la hace en base al reglamento provisorio, esa constitución la va a cambiar Flores. La va a cambiar, la va a ir corrigiendo en su primera administración hasta que le sea de total utilidad ¿a quién? A él y a su círculo social y económico.
Cuando Rocafuerte llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es cambiar esa constitución. Cambiar esa constitución, la corrige tanto esa constitución que ya no le es útil a Juan José Flores. Cuando sube Juan José Flores a ser presidente de la República, luego de que deja la presidencia de la República Rocafuerte en el año 38 y pasa a ser gobernador de Guayaquil, esa no podía cambiarla de manera drástica y de inmediato. Y tuvo que esa segunda administración de Flores, tuvo que hacerla con muchos amarres, con muchos problemas para poder sacar adelante sus intenciones. Con el círculo que él tenía, se da cuenta de que los cambios tenían que darse porque él pretendía una tercera administración. Una tercera administración, pero esa tercera administración tenía que ser ya con un órgano legal que le permitiera volver a captar el poder, pero ya no entregarlo tan fácilmente, porque podía pasar lo que le había sucedido con Rocafuerte. Y entonces en el año de 1843, para el mes de julio, cuando él ya hace rato ha terminado su administración, presenta una nueva Carta Magna que tenía que ser aprobada por un Congreso que él estaba manejando. Y esta Carta Magna, entre el sinnúmero de aberraciones que tenía, que no estaban contempladas en la Carta Magna que él había manejado en su segunda administración, tendría, entre otras cosas, un Congreso que iba a durar 12 años, una administración presidencial que duraría 8 años y que podía ser reelecto. Tenía, entre otras perlas, la posibilidad de que todo proyecto de ley que él pasara y no se aprobara en primera discusión, entraba por ley en la segunda vez que lo mandaran. Si no se aprobaba, entraba de todas maneras, entraba a ser ejecutado. La perla más grande es que el Congreso ya no iba a legislar, Los que legislarían y fiscalizarían al presidente eran 5 congresistas escogidos por él. Es una locura. Él escogía a quienes iban a fiscalizarlo y aquí iban a hacer las leyes. Ya el Congreso no iba a hacer leyes. Esto solamente son cosas escogiditas de esta nueva Carta Magna que él hizo hacer y mentaliza él para coger y consolidar su poder y en la medida de lo posible no volver a entregar. Entra en conocimiento de esta maravilla de constitución que inmediatamente comenzó a funcionar. ¿Por qué? Porque él, teniendo dominio del Congreso y haciendo aprobar esta Carta Magna que se comenzó a conocer con el nombre de la Carta de la Esclavitud, él entra a su tercer mandato. Esto es una locura. En la sierra, los indígenas, hasta los indígenas, se sentían realmente traicionados por esta monstruosidad y constitución que comienza a funcionar de inmediato. Y este hombre, que no tenía ya, sin ninguna representación legal, pasaba a ser presidente de la República con una Carta Magna monstruosa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Él comienza a ahogar en sangre los reclamos que comienzan primero en la sierra. Y se mantiene de esta manera hasta que era completamente insostenible. A nivel nacional era insostenible. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En Guayaquil, un grupo de notables se sienten ya que esto no podía mantenerse. No podía mantenerse. Y el 6 de marzo del año 1845 genera una revolución. ¿Pero de qué manera? Tenían que hacerlo de una manera inteligente. Aquí en Guayaquil
estaba uno de los hombres fuertes de la milicia de Flores, el general Fernando Ayarza. Y al general Fernando Ayarza había que atraerlo hacia las simpatías de los rebeldes guayaquileños, en donde los que eran liderados básicamente por José Joaquín de Olmedo, Diego Novoa, Vicente Ramón Roca, hermano de Francisco María Roca, que eran los que estaban movilizando este rechazo ante este documento protervo que había convertido a la nación en una hacienda de Flores insurgentes. El 6 de marzo de 1845, Fernando Ayarza ya no es parte del ejército floriano, porque Vicente Ramón Roca hace un movimiento muy inteligente a fin de que sienta Flores de que Ayarza era un traidor y lo saque del ejército. Ayarza pasa a ser parte de este grupo que con Antonio Elizalde, el general Antonio Elizalde, ex prócer de la independencia guayaquileña, comienzan a reclutar gente, a reclutar jóvenes, y el 6 de marzo de 1845 estalla la revolución en Guayaquil. Estalla la revolución en Guayaquil, una revolución apoyada básicamente por la juventud guayaquileña que conocía la monstruosidad de lo que se estaba viviendo en esta nación. El 7 de marzo, al otro día, van a ir a visitar este grupo de notables encabezados por Olmedo. ¿A quién? Básicamente van a ir a visitar al gobernador y al vicepresidente de la República que vivía aquí, don Francisco de Marcos. Y don Francisco de Marcos le explica que esta situación era realmente insostenible y Francisco de Marcos acepta que era insostenible. El gobernador don Manuel Espantoso acepta que esto de aquí era insostenible. Le pasa el poder de ser alcalde de Guayaquil a José Joaquín de Olmedo. Y presentan, este grupo de notables, presentan un documento que es una especie de pronunciamiento del pueblo guayaquileño, en el cual en 15 puntos, los tenemos allí, ahí está, en 15 puntos, dan a conocer cuáles son los temas más terribles incluidos dentro de la nueva Constitución. Estos 15 puntos van a dar origen a un acuerdo guayaquileño representado por Olmedo, que es quien hace la redacción del documento, por medio del cual da a conocer que era necesario que desde Guayaquil se formara una junta provisional que manejara la nación, una junta provisional de 3 personas que representaran a Quito, Guayaquil y Cuenca. Y entonces ahí estaba, como representante de Quito iba a estar Olmedo, como representante de Cuenca Novoa y como representante de Guayaquil Vicente Ramón Roca. Estos iban a ser el gobierno provisorio del Ecuador, el gobierno provisorio del Ecuador. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí había un jefe militar. El jefe militar que le debía obediencia al presidente de la República, Juan José Flores, era el general Thomas Charles Wright. Y Thomas Charles Wright no podía aceptar esto porque al fin y al cabo militares tienen que tener un tipo de obediencia pues, ante el jefe que los nombró en el cargo que tenían. Y hay un enfrentamiento militar muy, pero muy sangriento entre las tropas formadas por la juventud guayaquileña, por Antonio Elizalde y Fernando Ayarza, ¿contra quiénes? Contra los soldados de Thomas Charles Wright. Esto va a durar algunos días en Guayaquil, por lo menos 2 o 3 días. Elizalde, con mucho esfuerzo, va a superarlo a Wright. Wright se va a hacer fuerte en Ciudad Vieja. Ponte el mapa de Requena. Wright se va a hacer fuerte en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja quedaba, está, a ver, ¿cómo es que usted? Ahí está. A ver,
Ya. A ver. Ahí está. Ciudad Nueva es esto. Ciudad Nueva es esto. Este es un plano del año 1770, pero sirve para ilustrar lo que era en ese entonces Ciudad Nueva. Ciudad Nueva es esto. Sus límites eran más o menos desde la calle de Octubre hasta la calle Sucre y del Malecón hasta la calle Boyacá. Esto es Ciudad Nueva. Ciudad Vieja está por acá. Esto es lo que era Noria hasta La Espora. Ya. Esto es Ciudad Vieja. Esto termina siendo dominado todo por Elizalde y se traslada hacia Carguay con su gente. Para poder. Este momento llega ya más o menos por el 9 de marzo de 1845. Se ha derramado mucha sangre, mucha sangre. Pero Wright había hecho su familia aquí. Y era un hombre noble, un hombre que sabía que la situación era una situación insostenible también a nivel político. Entonces le piden a Francisco de Marcos, vicepresidente de la República, que le disponga al general Wright que él deponga las armas, que él deponga su posición. Y Wright, como le debía obediencia al vicepresidente de la República, acepta muy cordialmente tener una charla con Elizalde y llegan a un momento en el que ellos firman un convenio en donde dicen: aquí no vamos a tener problemas ya, ni usted ni yo. Aquí yo le entrego los que he apresado de los soldados suyos, usted me da los que usted ha apresado, y todo acabado, todo para bien de la comunidad. ¿Y acepta qué? Acepta la elección de Olmedo, de Roca, de Novoa, como las personas que iban a manejar este nuevo territorio de rebeldes que estaban totalmente en contra de quién, de Juan José Flores y de lo que venía haciendo con su constitución. Esto de aquí era aterrador. Ese documento, el pronunciamiento de Guayaquil, llega a manos de Flores. Pero cuando llega a manos de Flores, ¿qué es lo que ha pasado? Ya se ha pronunciado Portoviejo, ya se ha pronunciado Machala, ya se han pronunciado algunas ciudades de la costa ecuatoriana a favor de qué? De no reconocer la autoridad de Juan José Flores y considerarlo un usurpador del cargo de presidente de la República. Pero Flores no lo iba a aceptar, pues. ¿Cómo iba a aceptar Flores una situación así si ya tenían todo programado para adueñarse prácticamente del país? Con esa constitución, con ese documento, con esa carta magna, podía hacer lo que le diera la gana. Y ya se regodeaban su gente con todo lo que iban a poder hacer con la riqueza de esta nación. Cuando entra en conocimiento de lo que estaba pasando en Guayaquil, legalmente, porque le llega una copia del pronunciamiento de Guayaquil y le llega una copia de lo que ya desde Guayaquil se estaba manejando la nación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este hombre coge y manda a Lima, al gobierno del Perú, a don Benigno Malo. ¿Para qué? Lo manda como cónsul del Ecuador en Perú. Pero ya el triunvirato formado por Rocafuerte, por Olmedo, Novoa y Roca, ya han mandado una comunicación nombrando cónsul a Rocafuerte, que está en Lima. Cuando llega Benigno Malo a Lima y le dicen las autoridades peruanas que no, que cómo es posible, que ellos ya tienen ahí un cónsul del Perú, un cónsul del Ecuador en el Perú, que es don Vicente Rocafuerte. Don Benigno Malo viene acá, le cuenta a Flores la situación y el otro pues se pone, pues es una fiera, es una fiera. Coge y dice: esto lo resuelvo yo, caeré sobre los rebeldes. Lanza una frase que para mí es una idiotez, discúlpenme el término: caeré sobre los rebeldes como una ballena botando sangre, vomitando sangre. O
sé, pues una ballena debe estar tuberculosa, le está botando sangre, no sé, la verdad no le entiendo qué quiso decir Flores con tamaña idiotez. Que diga, pues, caeré en Guayaquil y mataré y correrá sangre de los rebeldes, ok, tiene más sentido, pero dijo, palabras textuales que están registradas por Pedro Moncayo en su historia del Ecuador escrita en 1873, caeré sobre los rebeldes como una ballena vomitando sangre. ¿Y qué es lo que hace? Coge al famoso general Otamendi de pésima recordación y le dispone que vaya lo más rápido que pueda a la costa. La entrada a la costa desde la sierra era la población de Bodega, lo que hoy en día es Babahoyo. Que vaya lo más pronto a la costa, que vamos a ahogar en sangre esta rebelión. Manda a Otamendi con su gente, con un ejército ya, soldados profesionales. Y al enterarse Antonio Elizalde de que esto está sucediendo, coge y le comenta esto a la Junta Superior de Gobierno y le dice, hay que ir hasta Bodegas. Esto va a ser un enfrentamiento muy duro. Tengo entendido que Otamendi viene con hombres del ejército para ahogar la rebelión. Desgraciadamente, se demora mucho Antonio Elizalde en ir hasta Babahoyo. Y al demorarse mucho, cualquier movimiento militar de esa época, el que llegaba al escenario del enfrentamiento, primero, ese tenía las de ganar porque podía escoger el lugar estratégico, el mejor lugar estratégico para el enfrentamiento. Así eran las batallas del siglo XIX y así eran en el siglo XVIII, en la época napoleónica. Llega Elizalde, ya está. En este sitio ya está Otamendi con su gente, donde ha convertido en un cuartel inexpugnable la hacienda La Elvira, que es la hacienda que tenía Juan José Flores cerquita de la hacienda de su compadre, hay que decirlo, era el compadre de Flores, José Joaquín de Olmedo, estaba cerquita de la Virginia, en Babahoyo. El enfrentamiento se lleva a cabo el 3 de mayo de 1845. Pero ese enfrentamiento, si hay una revolución sanguinaria, de verdad sangrienta, en la época, en el siglo XIX de nuestra historia, esa sin lugar a dudas es el enfrentamiento, la revolución del 6 de marzo y el enfrentamiento entre las tropas de Elizalde y las tropas de Otamendi. Flores sabía que la situación no iba a ser tan fácil. Y parte casi atrás de Otamendi, parte con el grueso del ejército. ¿Hacia dónde? Hacia donde le había dicho que se haga fuerte, que era en su hacienda, en Elvira. Y Flores va a llegar entre el 4 y el 5 de mayo del año 1845, cuando el derramamiento de sangre era terrible. En el primer enfrentamiento que habían tenido la gente de Elizalde con la gente de Otamendi, había sido herido un coronel joven de familia conocida de Guayaquil, el coronel Jado. El coronel Jado es herido y la familia aquí en Guayaquil se asusta, se aterra, piden de favor de que cambien al coronel, porque lo tiene preso Otamendi, que lo cambien por otros presos del ejército de Otamendi, que haya un cambio, que hagan un canje para curarlo a este chico, al coronel Jado. Llega Flores a la Elvira y le dispone a Otamendi algo que realmente parece mentira, porque en esa época las guerras eran efectivamente muy sangrientas, pero había honor entre los contrincantes. Pero Flores, ¿saben lo que le dice a Otamendi? Cuando ve que las cosas están duras, están difíciles, póngales a todos los presos, a todos los que hemos cogido del ejército contrario, póngales un traje de nuestro ejército. Prenda fuego,
para que haya mucho humo en el frente y a las 6 de la tarde aflójenlos, cuando ya casi no haya visibilidad, para que su mismo ejército los mate. Y esto pasó. Y matan a este muchacho herido, el coronel Jado, lo matan al frente. Y obviamente el mismo ejército de Antonio Elizalde termina matando a su gente y termina matando de esa manera al coronel Jado. Pero esto lo coge y lo indigna a Elizalde. Esto los indigna a todos. Se enteran de esta situación, de lo que está haciendo Flores, de la suciedad con la que está manejando la situación. Y esto, en vez de funcionar a favor de la gente de Flores y de Flores en sí, comienza a ir todo al revés para Flores. Comienzan a llegar de todas partes jóvenes para enlistarse voluntariamente al ejército de Antonio Elizalde. Pero Flores no puede refrescar sus filas. No hay nadie que quiera entrar a luchar a favor de sus ideas. Entonces, si bien es cierto, le va mejor en los enfrentamientos a Flores, que es una gran estratega entre paréntesis, también es cierto que por cada hombre que pierde él y que no puede recuperar otro hombre que lo reemplace, en el ejército de Elizalde están entrando 5 más. Y el ejército de Elizalde crece y el de él no tiene manera de crecer. Las pérdidas, las bajas del ejército de Flores son muy sentidas. Hay un momento en que le dice, ya está la cosa muy complicada, en el mes de junio, a inicios de junio, le dice a Otamendi: hoy tenemos que dar el golpe fatal. Le dice: disculpe, excelencia, pero no tenemos hombres para dar ese golpe. Las bajas son innumerables y ya no podemos más. Es en ese momento que Flores se da cuenta que lo tiene perdido todo. Lo tiene perdido todo. Y el 17 de junio toma la decisión de coger y darse por vencido. Pero la astucia de este hombre, que hay que decirlo, era astuto y sabía de qué manera podía asustar a sus contrincantes. La utiliza esa astucia pidiendo una reunión con Olmedo, que era su compadre, y pide una reunión para decirle de que se va a dar por vencido, pero que querían que se firme un convenio. ¿Cómo el perdedor puede pedir que se firme un convenio si es el perdedor y le está exigiendo la firma de un convenio al ganador? Y era él el que había perdido, definitivamente ya no tenía cómo sostener una batalla más contra las fuerzas rebeldes de Guayaquil, contra las fuerzas rebeldes del triunvirato que estaba manejando provisionalmente la nación. Sin embargo, de lo cual le aceptan todo. Esto es una de las cosas que chocó más en aquel entonces, y el que más se sintió realmente mal porque se le hayan aceptado todas las exigencias de Flores fue a don Pedro Carbo. Este hombre pide que se le reconozcan recursos para mantenerse en Europa por 2 años, con toda la plata del mundo, ¿no? Los recursos que él requiriese para mantenerse en Europa por 2 años, que se le reconozcan una mensualidad especial a ser definida a su familia. La familia tenía plata para tirar al cielo, pues si eran los descendientes de Casaigo, la esposa, pero que se le reconozca un fondo a ser establecido después a su familia. Que todos sus hombres, o sea, los que se habían enfrentado contra las fuerzas de Elizalde, sean perdonados y se les respetase en su libertad. Y así sucesivamente una serie de exigencias que todas fueron aceptadas
Y se firma ese convenio y este hombre prácticamente salió ganando pues de esto. Pero la revolución del 6 de marzo de 1845 cambiaría completamente la historia de la patria. ¿Qué va a pasar casi de inmediato? Lo primero que hacen es cambiar la bandera, porque los cambios fueron drásticos, tremendamente drásticos. Van a cambiar la bandera, van a poner una bandera que ya tuviera identidad. La bandera albiceleste de Guayaquil, lo único que cambiaría sería la dirección de las franjas y la cantidad. Blanco, celeste, blanco, con las 3 estrellas que simbolizaban Guayaquil, Quito y Cuenca. Para el mes de noviembre dispone José Joaquín de Olmedo de que esa bandera tenía que tener más bien las 7 provincias que tenía ya el Ecuador para ese entonces. Ya no Guayaquil, Quito y Cuenca, sino las 7 provincias, manteniendo exactamente igual el mismo diseño. Y que el escudo del Ecuador debía de cambiarse sustancialmente porque el escudo de la época floriana había sido cambiado en el año 1843 a raíz del mes de junio, cuando se establece la Carta de la Esclavitud, por un escudo que era rectangular, que tenía las banderas amarillo, azul y rojo a los costados y que tenía 5 cuarteles. Esos 5 cuarteles, ese no es el escudo, 5 cuarteles que tenía arriba el chimborazo y tenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, tenía un caballito, tenía varias alegorías en esos 5 cuarteles y que era el escudo floreal. Entonces lo cambiaron el escudo y crearon lo que hasta hoy es nuestro escudo, con ligeras variaciones que se hacen en la época del Alfaro: el chimborazo, el río Guayas, el barco de vapor que se llamaba San Vicente, cuando en 1842 lo lanza el río Guayas Vicente Rocafuerte, y que ya para esta época, para la revolución del 6 de marzo del 45, ya ha cambiado su nombre por Vapor Guayas. Las banderas que van a estar a los costados del escudo van a ser las banderas con las 7 estrellas de las 7 provincias que tenía para 1845 la nación. En el año 1852 va a cambiar, en la época de Urbina va a cambiar por 9 estrellas, porque ya el Ecuador tendrá 2 provincias más, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Los cambios tenían que ser drásticos. Los cambios tenían que ser drásticos y para el efecto se llama una asamblea constituyente con la finalidad de que en Cuenca crear una nueva constitución. Esa nueva constitución cambió completamente la historia de la patria. Cambió la historia de la patria. Se sustentaron ¿en qué constitución? En la que había eliminado. En el año 1842 Flores, y que era la que había arreglado Rocafuerte. Se sustentan en esa, ¿para qué? Para hacerle algunas variaciones y crear la 4ª constitución que tuvo nuestra nación, que es la constitución marxista. Una constitución que era garantista de libertades, una constitución que realmente respetaba las libertades humanas y las apoyaba básicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera acción que se hace, ya con esta constitución rigiendo los destinos de la patria, es hacer nuevas elecciones. ¿Quiénes serían los candidatos a presidente de la República en estas nuevas elecciones? Olmedo y Roca. Pero Olmedo, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, Olmedo no se metió a hacer ninguna acción de campaña, ni de nada, absolutamente nada. En cambio, Roca sí. En el momento que le tocó hacerse la votación, que la votación se hacía en el seno del Congreso, los representantes del pueblo eran quienes elegían al presidente. Roca tuvo 27 votos más que Olmedo. Y Roca pasa a ser el primer
presidente civil del periodo marxista, Vicente Ramón Roca, comerciante importante de nuestro medio, un gran patriota. Hay gente que piensa que nunca tuvo nada que ver con la Revolución de Octubre, mentira, sí tuvo que ver, porque incluso fue del colegio electoral. Pues piensa que solo fue su hermano Francisco María Roca, no, también tuvo mucho que ver. Y Vicente Ramón Roca pasa a ser el primer presidente civil del periodo marxista. El periodo marxista fue tan importante, que la papelería oficial que se utilizaba en todas las oficinas públicas decían el año de 1845 y decían primero de la libertad. ¿Repetían qué? Repetían exactamente lo mismo que decía la papelería después de que el Ecuador se convierte en nación independiente, después de salir del seno de la Gran Colombia. Primero de la libertad. ¿Por qué? Porque la revolución del 6 de marzo de 1845, sin lugar a dudas, fue el recuperar la libertad para la nación, el recuperar la democracia para la nación, el recuperar la nación para el pueblo, el recuperar al Ecuador. Alguien alguna vez me decía, una persona con ideas de izquierda muy acendrada, decía, esta fue una revolución burguesa. Pero yo le decía a la persona que eso me dijo, buen amigo, pero muy ignorante en el tema, me dijo, no entiendo por qué dices que es una revolución burguesa si los burgueses, obedeciendo a los conceptos de lo que es eso, debían ser más bien los conservadores, y fue a los conservadores a los que se les cogió y se les quitó el poder. Fue el liberalismo, las ideas de verdad, de libertad, de democracia, de igualdad, de fraternidad, las que triunfaron el 6 de marzo de 1845, y más aún que el 6 de marzo, las que terminaron triunfando en diciembre de 1845, cuando se establece la nueva Constitución que cambió los rumbos de la patria. Solamente como corolario y para que ustedes conozcan algo interesante que hoy en día se está haciendo aquí en la Biblioteca Municipal. Les comento algo que me parece interesante. Hace algunos años, en un proyecto que teníamos en el Museo Municipal cuando yo era director de Cultura, comenzamos a comprar con presupuesto importante que destinó a la municipalidad algunas cosas claves de la historia de nuestra tierra que estaban en poder de particulares. Y es así como yo tuve la oportunidad de comprar el dormitorio de Antonio José de Sucre y la Marquesa de Solanda, que estaba en poder del doctor Carlos Ferretti Robles, que había heredado de don Pedro Robles Chambers ese dormitorio que había sido comprado a su vez a los herederos del primo de Sucre. Pero la esposa del doctor Carlos Ferretti Robles era descendiente directa de don Eloy Alfaro, y tenía la señora Yomar Avilés de Ferretti en su poder una cajita de vidrio en donde estaba una bandera con el escudo del Ecuador labrado en hilo de plata. Esa bandera me fascinaba cuando la veía, porque era obvio que aunque la tenía doblada, era la bandera del 6 de marzo de 1845, la legítima, la original. Ella me terminó contando cuando yo le dije, yo quiero comprarle a usted también esta bandera, y me termina contando de que esa bandera había estado en poder del general Urbina, y que el general Urbina, que tenía como principal discípulo a un joven llamado Eloy Alfaro Delgado, el general Urbina le regaló a Eloy Alfaro esa bandera, que era la bandera marxista de cuando él fue presidente y ya no habían 7 provincias sino 9 en el Ecuador.
y que era la bandera que él tenía en Carondelet cuando fue presidente de la República. Que Alfaro convirtió la bandera en un artículo de culto y la tenía en su casa en un lugar preponderante. Esa bandera era hecha en tela espejo. Y esta tela, que tiene seda, y eso es un tejido orgánico, lo primero que se pudre, eso se daña rapidísimo. Entonces el peso del hilo de plata había contribuido a que se deteriore más rápido. No les alargo el cuento, la señora le metió la bandera. Costó un trabajo increíble abrirla sin que se dañe. Para esa época estábamos viendo la manera de restaurarla. Vinieron unos técnicos mexicanos que iban a restaurar la chaqueta de Vicente Rocafuerte que estaba en el colegio. Costaba más de $200,000 hacer ese arreglo. Y costaba más de $100,000 arreglar la bandera. Obviamente ni lo uno ni lo otro se pudo hacer, porque los montos tan elevados. Sin embargo, de lo cual, hoy, justamente y en homenaje a esta fecha, el Museo Municipal, que tiene contratado a un restaurador, está haciéndole aquí la limpieza de esa bandera marxista, principalmente a los hilos de plata que tienen el escudo nacional del Ecuador, que se encuentra en la mitad de la bandera. Les comento esto porque mi asistente me comenta de que podemos hacer, saliendo de esta charla, un pequeño recorrido hasta donde están haciendo la restauración de la bandera para que ustedes conozcan este tesoro de nuestra nación. Muchísimas gracias por haber estado aquí.